Buenas tardes, muchas gracias por venir. Este acto se trata de transmitiros un poco lo que es la Ley 25, pero como es el primer acto que hacemos después de las elecciones, quería sobre todo empezar por daros las gracias. Las gracias por vuestro voto, por el trabajo en la campaña, por vuestra participación, por vuestro esfuerzo y por vuestra capacidad crítica que ha hecho posible que la gente normal entremos en el Congreso de los Diputados, entremos en las instituciones y que el Congreso por primera vez se llene de realidad, que aunque no lo creáis se nota muchísimo cuando entramos allí. Siempre hemos dicho que Podemos tiene que tener un pie en la calle y un pie en las instituciones. El pie de las instituciones es muy importante. Gracias a vosotras y vosotros, 69 diputados, 69 pies, estamos en el Congreso. Hemos entrado en el Congreso. 3 estamos aquí en el Parlamento de Cantabria, en el caso de... Pero hay 62.000 pies en la calle, en Cantabria, y 5 millones de pies en la calle en todo el Estado español. Y son necesarias esas personas y esos pies para que esto eche para adelante y para que pueda funcionar. Tiene que ser el motor de empuje, el motor que lo impulse. Siempre hemos creído y creemos que este es un país que tenemos que construir entre todas y todos y que nadie puede quedarse atrás. Para ello, hemos empezado con esto que hemos llamado la Ley de Emergencia Social, que pertenece a un plan, el Plan de Emergencia Social de Rescate Ciudadano, que ya transmitimos en la campaña, el Plan 25, y que es más amplio. Pero hemos creído que es el momento ahora de que sea el primer paso que demos llevar a cabo esta Ley 25. Porque no puede ocurrir que nadie se quede atrás en nuestra construcción del nuevo país. Y se está quedando gente atrás. Y estamos viviendo en una sociedad cada vez retrocediendo a nivel de pobreza y con cada vez situaciones más precarias. Una sociedad madura y desarrollada no puede permitir que eso pase. Y por ello hemos tomado esta decisión. La gente que formamos, que somos parte de Podemos, sois los que estáis aquí y los que estamos aquí, somos gente normal. Entonces, a nosotros no nos ha costado ni nos cuesta poner cara a las personas que tienen necesidad de esta Ley 25, que luego os vamos a contar en qué consiste. Y no tenemos dificultad porque formamos parte de ello, porque la mayoría de vosotros y vosotras conocéis a gente que ha desahuciado, que les han quitado su casa, que les han quitado la luz, que no han podido pagar el agua, o que están teniendo que poner del poco dinero que ganan para si es posible, para pagar sus medicamentos. Esas son las cosas que no podemos permitir. Desde mi trabajo de maestra yo he tenido que ver a alumnos a los que hemos tenido que ayudar casi a nivel personal para que pueda tener algo que merendar. Y José Ramón es un ejemplo de situaciones emocionales trágicas en las que se ha tenido que enfrentar a personas que les arrebataban su hogar, no ya su casa, su hogar. Insisto en que estas situaciones no podemos consentirlas como ciudadanía. No podemos permitir que pasen. Y sabemos perfectamente quiénes son las personas que ahora mismo no pueden esperar. Pero también tenéis que saber una cosa. Esta ley que presentamos el día 13, la presentamos el día 13, que era el primer día en que entrábamos en el Congreso, porque sabíamos que había gente que no podía esperar y se tenía que llevar a cabo con urgencia. Hasta el día de hoy, ningún partido político ha tenido interés en ponerse a aprobarla, en ponerse a votarla. Que sepáis que el resto de los partidos políticos están más interesados por otras cuestiones, como las opiniones del presidente del Banco Bilbao Vizcaya o por las de Felipe González, por ejemplo, en lugar de ponerse a trabajar para la gente, para la mayoría social, para las personas que necesitan que este país eche a andar.
Bueno, sin todo esto, la ley que hemos llevado al Congreso la hemos llevado gracias a vuestros votos, gracias a vuestro apoyo y gracias a vuestra capacidad crítica y vuestra necesidad de que esto vaya cambiando, sobre todo gracias a vuestra conciencia de cambio. Pero no nos basta con eso. No sé si os habéis dado cuenta de lo que está pasando en el Congreso, de las trabas que nos están poniendo. No nos van a hacer caso ni nos van a escuchar si no están esos 5 millones de pies que os he dicho antes en la calle, impulsando, empujando, exigiendo, reivindicando y persistiendo, y haciendo cada vez más amplio esa cantidad de personas. Así que desde aquí os pido, por favor, que no olvidéis, que sigáis, no que no olvidéis, que sigáis siendo conscientes de la importancia de seguir estando ahí y de seguir luchando y de seguir apoyándonos y de seguir siendo el motor de todo esto. Porque si no, no nos lo van a permitir. Ya habéis visto lo que ha pasado con la mesa. O sea, yo he estado en Madrid 2 veces y la segunda vez, que ha sido cuando hemos votado el tema de la mesa del Congreso, habéis visto que se han puesto de acuerdo la parte inmovilista, ¿vale? del Congreso. Es muy importante esa mesa. Parece que no, pero es muy importante porque en la mesa del Congreso es donde se decide el orden de prioridades que se van a debatir en el Congreso. Y ahí se lo amañaron ellos porque dieron una mayoría del PP, de Ciudadanos y del PSOE y nos dejaran a nosotros relegados, porque saben perfectamente cuáles son nuestras prioridades y saben también perfectamente cuáles son las de ellos, y ellos que necesitan controlar esa parte. En el poco tiempo que llevamos también, habréis visto el problema que ha habido con la aceptación de los grupos parlamentarios. No han permitido que algo que era legal y perfectamente estipulado se llevara a cabo por una cuestión de decisión, de voluntad política, no por una cuestión legal, porque estaba todo perfectamente, y han decidido que los grupos parlamentarios tienen que ser los que ellos creen y quieren, y eso da menos voz y visibilidad a la gente. Y lo último ya, el tema de la distribución de los escaños, o sea, colocarnos en el gallinero, en la parte de atrás del Congreso, pues evidencia, por una parte, donde quisieran vernos y el miedo que tienen, ¿no? Nosotros, que sepáis que ya lo hemos hablado entre los congresistas y las congresistas, y vamos a darles mucho jaleo y vamos a estar reivindicando, sea desde el lugar que sea, a muerte, siempre con vuestro apoyo y vuestro respaldo detrás. Bueno, entonces es imprescindible que empecemos a trabajar, como os he dicho antes, por lo que urge nuestra sociedad, y urge que no haya pobreza y que pueda todo el mundo pueda caminar hacia adelante y pueda formar parte de la construcción de un país digno. Y digo digno porque, aunque en la Ley 25 ya se recoge cuáles son las características según determinadas encuestas y estudios de nuestro país, de la situación real de nuestro país, el último informe de Intermon Oxfam nos revela pues, datos dramáticos, que si me vais a permitir os voy a decir así a grandes rasgos porque me parece impresionante. Que 62.000 millonarios amasan tanta riqueza como la mitad que menos tiene de todo el planeta. Como que en España, concretamente, 20 millonarios españoles tienen tanto dinero como el 30% más pobre de la población. Es evidente la creciente desigualdad en nuestro país causada por los recortes y políticas de austeridad que hemos llevado a lo largo de estos años, indudablemente. Que durante el 2015, y esto es muy reciente, en España el 1% más rico de la población concentró casi tanta riqueza como el 80% más pobre. Además, la fortuna del 5% más acaudalado superó la riqueza del 90% más pobre. El patrimonio de estas grandes fortunas españolas se incrementó un 15% en el último año, o sea, en plena crisis. El patrimonio de estas grandes fortunas se incrementó un 15%, lo repito porque me parece increíble. A la par, mientras,
La riqueza del 99% restante cayó un 15% también, en el mismo periodo. Bueno, parece indiscutible que el Partido Popular es el causante de que la distribución de la riqueza sea por arriba y no por abajo. Y esto es lo que tenemos que parar ahora mismo. España se sitúa entre los 5 países más desiguales de la Unión Europea, solo por detrás de Portugal, Italia y Grecia. Si no queremos que España sea líder en desigualdad, tenemos que luchar contra esto. Y tenemos que conseguir que se apruebe, en este caso, la Ley de Emergencia Social, la Ley 25. Porque la pobreza, que a veces normalizamos, es en realidad la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Así que tendremos que hacer todo lo que sea necesario para que no se violen los derechos humanos. Bueno, se llama la Ley 25 para poder paliar todas estas cuestiones. Desde Podemos, a través de esta ley, lo que se ha hecho es poner medidas concretas a situaciones concretas que creemos que es necesario cambiar. Se llama Ley 25 porque está basada en el artículo número 25 de la Declaración de los Derechos Humanos. Además, aparte de tener que evitar que haya personas en situación de tan terrible desigualdad y en circunstancias de tanta pobreza, tenemos que tener en cuenta que si las personas tenemos capacidad para vivir dignamente, tenemos cubiertas las necesidades básicas, podemos consumir y podemos realizar una serie de actividades que van a potenciar el sistema económico. Por lo tanto, estamos contribuyendo también en un desarrollo económico para nuestra sociedad. Nos afecta, por tanto, a todos. Se basa principalmente la Ley 25 en unos puntos muy concretos. Yo os voy a hablar en principio del tema de la sanidad universal y también del tema de las víctimas de violencia machista o de género, y mis compañeros os hablarán, porque son más expertos en cada uno de esos temas. Alejandro en el tema de la energía, del ahorro energético, bueno, del rescate energético, y José Ramón de la prevención de los desahucios y del tema de la vivienda. Bueno, en cuanto a la sanidad universal, las medidas que ha llevado a cabo el Partido Popular a lo largo de este tiempo ha sido, lógicamente, el de recortar a la mayoría, a los que menos tenemos. Y en esa medida ha llevado a cabo medidas restrictivas que ha hecho que decidieran qué personas tienen derecho a la sanidad. Se empezó a restringir a las personas que venían de otros países, pero es que la vergüenza es increíble, porque nuestra gente que ha ido a otros países a trabajar porque no tenían trabajo aquí, resulta que también se les quitaba el derecho a la sanidad pública por estar fuera de nuestro país, por las circunstancias que son, además. Por otra parte, se han dado casos de niños, de menores, que no han sido atendidos, lo cual puede suponer un delito, de hecho supone un delito, la falta de atención sanitaria a menores, y del mismo modo a personas embarazadas, por ejemplo. Se han dado varios casos de ellos. Existe otra cuestión, y es que también precisamente quienes menos tienen que verse obligados con los decretos que lanzó el PP a pagar parte de sus tratamientos médicos, con lo cual resulta que 2,4 millones de españoles tienen dificultades para hacer frente a su tratamiento médico. Y por otra parte, hay estudios, que bueno, en la misma ley lo podéis tener, en el que dice que 1 de cada 4 facultativos o de cada 4 médicos percibe que tiene algún paciente que está dejando de tomar fármacos por motivos económicos. Esto no se puede consentir. Aparte de todo, porque la salud de cada una de las personas, que tiene que ser una responsabilidad colectiva, nos influye a todos. El hecho de que haya personas que no estén recibiendo un tratamiento y que tengan unas enfermedades repercute a toda la sociedad, en todas las medidas, no solo de contagio, sino en las complicaciones de dependencia y en un montón de cuestiones más. Bien.
Por lo tanto, lo que se propone en esta ley es derogar los artículos de los reales decretos que en su momento puso el PP, dirigidos a evitar la sanidad universal. Nosotros, por tanto, pedimos la sanidad universal para todas las personas en todo el Estado español y el acceso a los medicamentos de forma gratuita. En cuanto a la cuestión de la respuesta a las víctimas de la lacra social que supone la violencia de género o violencia machista, si bien, bueno, esto es un problema también importantísimo, porque las mujeres en estas situaciones están en una situación de debilidad que la sociedad tiene que comprometerse a cubrir, y en ello estamos. Si bien existe una ley que establece la protección, unas medidas de protección integral de la mujer sobre este colectivo como algo prioritario, sí es verdad que para que una mujer que sea víctima de violencia de género pueda, digamos, disfrutar o disponer de esta ley, es necesario que tenga una sentencia condenatoria o tenga, vamos a decir, el procedimiento esté en curso penal, ¿vale? Pero nos olvidamos de que el 65% de las mujeres que padecen maltrato no lo denuncian. Por lo tanto, nos encontramos con que hay un ámbito muy amplio de mujeres que no están denunciando y que necesitan y requieren el apoyo social de una ley que sea más eficaz. Para ello se lleva a cabo esta parte de la ley en la que se decide que no sea necesario que exista ese procedimiento penal y que haya inmediatez a la hora de que puedan tener una alternativa habitacional, una vivienda para poder salir, lógicamente, del hogar o del lugar en el que están sus maltratadores. También se amplía en esta ley el concepto de violencia machista y de violencia de género, puesto que no solamente es relativo a la violencia por parte de parejas o exparejas, sino también por parte de otros miembros de las familias, que los hay, y a otro tipo de maltratos como pueden ser la trata de blancas, la prostitución, etcétera, etcétera. En fin, que bueno, como veis, yo creo que esta ley es imprescindible, es urgente, es necesaria y necesitamos que se apruebe y que se lleve a cabo. Que el cambio político, aunque ellos os van a comentar más sobre los otros dos ámbitos, que el cambio político no solamente está en nuestras manos, sino que lo tenemos que hacer realmente con nuestras manos, y que me gustaría que cada una de vosotras y vosotros pudierais explicar al resto de la gente que tenéis a vuestro alrededor en qué consiste la Ley 25, por qué es importante y por qué tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para apoyar que estos procesos se lleven a cabo y que estas leyes sean aprobadas, porque este es el primero y un pequeño gran paso sobre todo lo que tenemos que avanzar y a todo lo que tenemos que llegar. Y bueno, en vuestras manos está. Y muchas gracias. Paso ahora. Pues paso a Alejandro Ahumada, que os va a hablar de la energética. Compañero de ECU, efectivamente. Número 2 en el Bien, os voy a hablar de la pobreza energética y cómo la Ley 25 cubre esto. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que tener claro con respecto a la energía es que hoy en día en nuestra sociedad la energía es algo básico. No estamos hablando de algo, un lujo o algo que se necesita de vez en cuando. No, hoy en día la energía para cualquier persona de nuestra sociedad es algo realmente básico, muy importante y que sin ello literalmente es muy difícil vivir. Simplemente os pido que echéis mano de vuestra imaginación y pensar un día o esta noche volver a casa, un día como hoy, frío y con lluvia, deis el interruptor de la luz al general y lo apaguéis. Y estéis ahí pues 3-4 horas, a ver si aguantáis cuánto tiempo. Recordar que esta ley también cubre no solo la electricidad, sino también el gas
y si cortáis el gas y no podéis calentar la comida, no podéis ver nada, es así, a ese tipo de realidad lo que lleva hoy en día las leyes actuales a muchísima gente. Tenemos el 9,3% de los hogares tiene retrasos en pagos de cosas relacionadas con la vivienda. Estamos hablando de electricidad, gas, alquiler, hipoteca, ese tipo de cosas. Como dijo Rosana antes, son 7 millones, bueno, Rosana, lo vimos también en el vídeo, que son 7 millones de personas las que están en riesgo de pobreza energética. 7 millones, y esta ley, la verdad es que cuando yo la leí la primera vez, se nota de que es una ley escrita de abajo y para la gente de abajo. Yo estoy en una cooperativa de energía, Cántabra, que se comercializa electricidad, por lo cual tengo que leer muchas cosas relacionadas con energía. Y normalmente en esta cooperativa nosotros sabemos que la mayor parte de las leyes que respaldan este mundo de la energía están escritas para proteger a las grandes empresas. Un ejemplo, por ejemplo, es el impuesto al sol, que literalmente fue escrito por Iberdrola y el señor Soria fue copiar y pegar y convertirlo en una ley. Pero esto, lo que tenemos aquí delante, de lo que estamos hablando, no es eso, es muy diferente. Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, toma 3 cosas en principio que toma como importantes para la energía. Lo primero, y por qué mucha gente, existen estos 7 millones de personas, y por qué mucha gente está en esa situación, es lo primero, la devaluación de las condiciones de vida. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay más paro y esto al final se afecta. Ya sabéis que al principio mucha gente vivía de la familia, ahorros, etcétera, pero eso se ha ido acabando y la cosa va peor. Y eso, obviamente, una de las primeras cosas que afecta es el no poder calentar la casa, por ejemplo. Porque si yo tengo que elegir entre dar de comer a mis hijos o poner la calefacción, yo lo tengo claro, la calefacción se apaga, pasamos frío, todo el mundo se pone una chaqueta encima, un gorro, guantes, pero hay que comer. Y ese es el tipo de decisiones que está tomando mucha gente hoy en día. También, y va un poco de la mano, es la eficiencia energética de las viviendas. No diría la mayoría, pero bueno, a lo mejor la mayoría de los edificios y casas que vive la gente en España están mal hechos. En el boom de la construcción se construía mucho, pero no era una construcción realmente de calidad, pensada, por ejemplo, para estar bien aislada y proteger del frío. Eso significa que hay muchas casas que son así, y lo peor de todo, que son las casas más viejas o las casas de los alquileres más baratos. ¿Y quién vive en esas casas? Básicamente, la gente que más necesita calor, que más necesita tener acceso a energía, les toca vivir en las peores casas que tienen peor aislamiento. En otras palabras, ellos, los que menos dinero tienen, están gastando más dinero calentando una casa que no mantiene calor adentro. ¿Vale? Es una pescadilla que se mueve la cola, y esa es una realidad también y es parte del problema. Y también, el último es que el precio de los suministros sube, cada vez es más caro. Entonces, esta crea una situación de pobreza energética para mucha gente, y esta ley, un punto que tiene muy importante es que hace una relación para ayudar a estas personas, pero basada en la renta de la familia. Hoy en día existe una cosa que se llama el bono social, que existe para ayudar a la gente que tiene pobreza energética, por lo menos esa fue la idea, pero la verdad es que deja muchísimo que desear. El bono social eléctrico, y ojo que solo habla de la electricidad, no toca el gas, y la ley 25 también toca el gas, también lo cubre, tiene sus ciertas reglas donde es una persona es pensionista o una familia numerosa, tienen una potencia contratada por debajo de 3 kilovatios, etcétera, tienen derecho al bono social. Pero claro, pensarlo, está bien, bueno, no está mal, pero realmente una familia numerosa que tenga por debajo de 3 kilovatios debería tener derecho a esto, porque ser una familia numerosa no significa necesariamente que sean pobres. ¿Y qué ha ocurrido? Esta ley se sacó, pero el 80% de los contratos de electricidad que utilizan el bono social son segundas viviendas. Son básicamente que gente tiene una casa o un chalet en algún sitio, puede ser una familia numerosa, y en ese chalet tienen contratado por debajo de los 3, pues tienen derecho a el bono social.
Entonces, y no toma en cuenta la renta de las personas. La ley 25 sí lo toma en cuenta. Esa es una de las cosas más importantes que se utiliza para decidir quién tiene derecho a ayuda en la energía. La manera como funciona es, el gobierno, cuando la ley decide lo que es un consumo mínimo vital, ¿vale? Según llegamos a un nivel, de aquí para abajo es lo que se necesita, toda persona, toda familia necesita como mínimo esto, ¿vale? Entonces, eso ya tenemos puesto eso. Yo soy una familia que le debo dinero a la empresa eléctrica, por ejemplo. Con esta ley, la empresa eléctrica, o el día lo que ocurre, te envía una carta, si no me pagas te corto la luz. Tan sencillo como eso. Esta ley dice, no, lo primero que tienes que hacer es preguntar a los servicios sociales si esa familia tiene problemas económicos. Y si esa familia tiene problemas económicos según los servicios sociales, no la puedes cortar. Y ahí empieza el proceso donde se empieza a mirar qué nivel de este baremo de necesidad de energía está esa familia. Entonces, si esta familia que no ha pagado esta factura de la luz está en el medio, y a lo mejor ha sido puntualmente que no han podido pagar, pero está dentro de la necesidad de ayudas sociales, los servicios sociales dicen, vale, esta familia está en este punto y pueden pagar el 50% de la factura y el gobierno paga el resto, ¿vale? Entonces, ese punto se está revisando anualmente. No es algo que se queda fijo, se está revisando constantemente por los servicios sociales. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si antes de ese año alguien de esta familia encuentra trabajo, empieza a entrar dinero en la familia y esto es una cosa, se nota, el uso de energía subirá? Eso es algo normal. La empresa eléctrica diga, oye, esta gente está gastando más de lo que se me exige a mí que les dé por ley. Entonces, ellos tienen derecho a ir a los servicios sociales y pedir que realmente verifiquen que eso es real. Si los servicios sociales dicen, no, esto es por X, realmente esta familia no está recibiendo más dinero, sigue igual. Si los servicios sociales se dan cuenta que sí hay más dinero entrando, sube el nivel de esta familia y tienen que pagar a lo mejor 70, 80 o toda la factura. Por otro lado también, si hay gente que tiene muy poco dinero, están todos en el paro de larga duración, ya la abuela no tiene más dinero de darle ahí de su pensión, el gobierno paga el 100% de esa factura. Eso sí, un poco también pensando de cuidar el otro lado, por lo menos ser justos, el consumo mínimo vital es lo que se garantiza. En otras palabras, yo a lo mejor estoy en paro de larga duración, me está pagando el 100%, pero yo no puedo gastar 5 kilovatios todos los meses. Eso significa que en casa pues tengo, yo qué sé, una tele de 50 pulgadas, la lavadora puesta todo el rato, la cocinando todo el tiempo, o la calefacción a tope a 25 grados la casa, ¿vale? Eso hay que ser realistas también. Cualquier persona que tiene necesidad pues baja la calefacción a 21, cocina cuando tiene que cocinar y pone la tele y la pone cuando venga a ponerle y ya está. Tampoco se trata de sacar provecho de esto. Se trata de proteger a la gente que lo necesita. Y eso es básicamente esta ley a nivel de energía. Y a mí, como digo antes, de una persona que me estoy moviendo en estos temas hace un tiempo, se nota cuando la leéis que es una ley que viene de abajo. Y es la verdad que está muy bien. Hola, gracias Alejandro, gracias Rosana y gracias a todas y todos por venir aquí a vuestra casa, aunque no lo parezca, esta es nuestra casa de todos y de todas. El tema del derecho a la vivienda. Muchos sabéis, los que me conocéis, que llevo ya bastantes años, creo que 4 ya años llevamos luchando aquí en Santander porque esto sea un derecho. Incluso lo hemos intentado desde esta institución, cambiando ciertas leyes, pero verdaderamente donde se tiene que cambiar todo el tema para, igual que lo que hemos comentado, el rescate energético o el derecho a la salud, es en el Congreso. Eso está en manos de Rosana y 68 compañeros más.
Se tiene que cambiar esto. Para que os hagáis una idea de datos, porque a veces los datos salen en los periódicos casos, como pudimos ver, que luego os comento ese caso, los datos que ahora mismo manejan la plataforma de afectados por la hipoteca, que para mí, no porque yo haya sido uno de los que la impulsamos aquí, es la que de verdad conoce la problemática del derecho a la vivienda. Solo en Santander están, y digo Santander porque me refiero al municipio de Santander, ya no me meto que si Astillero, Camargo o otros pueblos del Arco de la Bahía. Solo en Santander la plataforma, los dos movimientos que hay que luchan contra los bancos, ya sea el movimiento Stop Desahucios o la plataforma de afectados por la hipoteca, solo en Santander están gestionando ahora mismo 75 familias que a lo largo de este año van a ser desahuciadas. Para que veáis lo necesario y lo urgente que es. Estamos hablando de una ciudad, y esto es gente que haya llegado a estas plataformas, que no vienen a ser, yo me acuerdo, el año pasado que hicimos un cálculo con los datos que nos proporcionan al cabo de año el juzgado, no llegaba a ser ni el 20% de la problemática que hay con el tema de los lanzamientos en la ciudad de Santander. Por eso es tan sumamente importante que de una vez por todas, desde las instituciones, concretamente desde el Congreso de los Diputados, se ponga fin a esta barbarie. Continúo con los datos. En la ciudad de Torrelavega, y vuelvo a decir lo mismo, no tenemos los datos de, por ejemplo, Corrales de Buelna, o sea, de lo que es toda la cuenca del Besaya, solo tenemos los datos de la gente que se aproxima a La Paz de Torrelavega. Están 40 familias a expensas del desahucio. En Torrelavega los datos de la gente que va a la plataforma el año pasado no llegaba ni al 10% de las familias que luego ves que son desahuciadas. En la zona de Castro, que hay otra plataforma allí, ocurre exactamente lo mismo. Hay 23, no sé si eran 21, 20 y pico familias que están a expensas de ser desahuciadas solo para este año. Y vuelvo a decir lo mismo, en Castro creo que el porcentaje de la gente que, cuanto más pequeño sea la ciudad o el pueblo, más vergüenza hay a que se vea, más visibilidad de la problemática, y por lo tanto en Castro llegaba a estos 20 familias que hemos dicho, no llegan ni al 5% de los desahucios y lanzamientos que estarán previstos para este año. Solo en Cantabria, el año pasado, el año que terminó hace 20 días. O sea, solo en el 2015 en Cantabria se ejecutaron, y cuando digo ejecutaron, se expulsaron de su casa a más de 400 familias. Por eso es tan sumamente importante esta ley que Rosana en su momento tendrá que defender junto con los demás compañeros. Como vimos la semana pasada, no sé si lo visteis todos, aquí en Liberman, quería nuevamente en la zona en Bezana, una zona que, pues todavía, si os digo que en Santander, Torrelavega, Castro, los grandes municipios, hay vergüenza acercarse a dar visibilidad, imaginaros concretamente era en el pueblo de San Ciprián. No sé cuántos vivirán en San Ciprián, pero aunque esté aquí a las afueras, son todo casucas, hay chalés, lógicamente, pero luego está el bloque, un núcleo que son 4 casas, que es un pueblo de toda la vida, aunque esté aquí a las afueras de Santander. Pues Liberman, que decía hace un mes y medio o 2 meses, creo recordar, le dijo públicamente, cuando empezamos a tramitar una ley aquí en el Parlamento para garantizar o sea, que no haya desahucios en Cantabria sin una alternativa habitacional, el director de Liberman o el presidente de Liberman le dijo textualmente al consejero de vivienda que Liberman ya no hacía desahucios en Cantabria. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que hace 2 semanas, no sé si lo visteis en los medios, Liberman pretendía desahuciar a una familia con 3 menores y que, pues por la presión ya mediática o el miedo mediático más bien que tienen los bancos, que es la única arma
que tiene la paz, el utilizarnos ahora a los políticos que gracias a todos vosotros nos metisteis en esta institución, y bueno, y ahí sí supimos ver cómo aprovecharnos de ese, no sé si decir, vicio que tiene Miguel Ángel Revilla a salir en los medios o demás. Le forcé a ese compromiso de paralizar, de que me acompañara a paralizar el próximo desahucio. Tal vez no sea una medida política, pero para la plataforma de afectados por la hipoteca es un arma terrible esto que se consiguió. Y volviendo otra vez a la ley, todas estas presiones, todos estos actos, todos estos movimientos están, bueno, iba a decir geniales, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos la sociedad. Yo al menos lo estoy, y cada vez que se para un desahucio es algo que es, yo creo que tendría que ser obligatorio para cualquier persona, el hecho de ir a parar un desahucio y ver lo que se consigue, simplemente con agruparse, unirse y no tener miedo a lo que venga, que tampoco viene tanto. Normalmente tienen más miedo ellos cuando ven mucha gente que nosotros, pero es algo que yo creo que es el mayor ejemplo de mostrar lo que es ser un ciudadano, el defender los derechos y defender a un vecino de que no sea desahuciado. Y por eso es por lo que necesitamos ya de una vez por todas esta ley. Esta ley recoge en el título segundo, que se llama la protección al derecho a una vivienda digna y adecuada. Concretamente, aunque está compuesto por 7 artículos, el más importante es el primero, el artículo número 5, que queremos, si solo este artículo se consiguiera aprobar, si cedieran el resto del Congreso de los Diputados para que este artículo se pudiera aprobar, se acababa de golpe y sopetón todos los desahucios que se están ejecutando en España, que a fecha del segundo trimestre del año 2015 y están contabilizados, porque anteriormente no se contabilizaban hasta que no lo exigió por entonces la desconocida Ada Colau, hoy demasiado conocida, que es desde el 2008 hasta el 2015 se han ejecutado en Cantabria, no, en España, más de 500.000 desahucios. Y con eso os quiero decir eso, que solo este artículo, el cual lo único que hace es prohibir, y aunque la palabra sea, pero es eso, es prohibir los lanzamientos forzosos, los desahucios que conocemos, sin que haya alternativa habitacional. No entramos en otras que en su momento habrá que entrar, como las máximas que siempre hemos reivindicado los que creemos en el derecho a la vivienda, que es la dación en pago, el alquiler social, condonación de deudas pasadas, o sea, que cuando ya no tengas casa no debas al banco casi hasta eternamente una deuda que es impagable, que siempre va aumentando incluso. Eso ya no entramos en esto. En esta ley es una ley para ejecutar en los 100 primeros días, en los cuales se solucionaría este problema que os estoy diciendo. O sea, sencillamente se aprobara que todas las demás, pero yo como defensor del derecho a la vivienda, solo el artículo 5, solucionaría este problema de manera radical. Como os decía, prohíbe el lanzamiento forzado sin una alternativa habitacional, ni más ni menos. Es decir, si un banco o un gran tenedor, porque no solo siempre señalamos a los bancos, hay detrás ahora mismo hay entidades mucho más grandes que los bancos que están comprando a los bancos grandes paquetes de vivienda. Si tenéis, aunque no sea el caso, la oportunidad de ir al cine a ver La Gran Apuesta, os la recomiendo ver, una película que está ahora en los cines, que es precisamente sobre la estafa hipotecaria a nivel mundial, y es muy recomendable, de cómo nos engañan, de cómo nos engañaron, y lo peor de todo, que no hemos aprendido absolutamente nada y cómo nos van a seguir engañando. Y es eso, que los bancos y los fondos buitre que habéis oído hablar, superinmobiliarias que están comprando, lo que os decía, paquetes gigantescos de viviendas
habitadas, pero que ya tienen los bancos marcados con una cruz, que son, en su momento no lo eran, pero que ahora ya lo son, hipotecas basura, que se llamaron, en Estados Unidos lo llaman las hipotecas subprime, pues que todos estos grandes tenedores de viviendas, que así lo llamamos en la ley y la definimos lo que es un tenedor de vivienda, que no es para comer, casas, pues lo que hace es que no puedan desahuciar si esa familia no tiene a dónde ir. Es decir, lo que fuerzas con esta ley de manera indirecta es al gobierno a crear de una vez por todas ese parque público de vivienda social que es tan necesario para precisamente estos casos. Y por lo tanto se evitarían cosas como una vez intentamos hacer aquí en Cantabria, que por cierto es cuando yo conocí a Rosana, en un garaje que intentamos hacer una obra social que hicimos crear de hacer un centro, pues bueno, digamos que si devolverle a los bancos lo que ellos hacen a las familias. Si los bancos quitan a las familias las casas, pues nosotros decidimos quitársela a los bancos. No salió por la vergüenza de las familias, y es verdad que fue una pena, no, yo lo entiendo, después de tantos años en las asambleas de la PA, entiendo ese miedo, esa vergüenza que tenemos los ciudadanos, pero bueno, es lo que pretende esta ley, en el fondo es esa. Poner la primera piedra para evitar esta barbarie que os puedo garantizar que día a día sigue siendo cada vez más duro. La plataforma, yo pensé que había bajado en esta actividad, que por suerte o por desgracia estoy en esta institución, pero volví el martes pasado a la PA y me quedé asustado nuevamente como está, y sabiendo que los bancos están ahora mismo con el freno de mano echado. Ahora mismo los bancos no están desahuciando ni están haciendo las ejecuciones al ritmo que estaban, pero los procesos, tú vas al juzgado, solicitas, que es público ese dato, los procesos de ejecución hipotecaria, y hay ahora mismo, si antes os decía que el año pasado habían sido unas 400 desahucios abiertos o a punto de abrirse, hay unos 600 a día de hoy en Cantabria. Eso dice lo que va a pasar. Y está mal decirlo, pero bueno, no, tampoco está mal. Si no gobernamos, si no estamos en el gobierno, sabemos lo que va a pasar. Sabemos que si continúan en los próximos meses, ya sea los partidos del viejo sistema o con el apoyo del recambio que ellos han llamado, que llamamos nosotros, sabemos lo que va a pasar solo aquí en Cantabria. Todos estos casos, estos 600 casos que están parados, están iniciados, pero no han avanzado en lo que es el desahucio, pero en el juzgado queda eso abierto ahí, y las familias que lo tienen han recibido una carta, pero que algún día seguirán recibiendo las cartas gordas. Por eso os digo que esta ley es, antes Rosana decía del boca a boca, que hay que hacerlo, y por eso hacemos dentro de nuestra humildad, pues estos actos, pues para, por un lado, como han expuesto, contando situaciones y casos, yo os quería traer el lado más duro, posiblemente, que es donde se ven los efectos de la crisis en sí. Como decía antes Alejandro, la gente, yo de la experiencia que tengo, hemos comprobado que la gente deja hasta de comer para seguir pagando su casa. Antes que decías el tema de deja de pagar la gas para poder comer, pues dejan de comer para pagar la casa. Y eso es muy duro. Yo el tema de la paz y siempre que veáis a los de las camisas verdes y no los de la educación, a los de las camisas verdes con la señal de stop, pararos un segundo, apoyarles, que lo van a agradecer muchísimo. Y ya si alguna vez veis un movimiento por las redes sociales, que es el mayor arma de difusión que tiene la plataforma, y Podemos, también hay que decirlo, si veis que se convocan estos desahucios, no lo dudéis ni un segundo, no pasa absolutamente nada, no hay que tener miedo. Se tiene miedo cuando son 10, que eso siempre se ha dicho. Si hay un desahucio van a pararle 10 personas, pues sí.
te desalzan. Pero si a la puerta de un portal, yo conocí un caso que fue en Astillero, y creo ya no me voy a seguir enrollando porque os quiero que preguntéis, que esto para eso está, pero os voy a contar el caso de Astillero. Nos llegó a la plataforma un desahucio de una familia, una mujer con 2 hijos, y nos llegó tal que un martes a última hora de la tarde, que iba a ser desahuciada a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana del miércoles. Pues como pudimos, por las redes sociales, se fue convocando el stop de desahucio y a las 8:30 de la mañana, o 8, allí estábamos, en Astillero, 3 perroflautas y 4 más. Diciendo eso, no nos había dado tiempo ni avisar a los medios para darle difusión y todo lo que lleva un stop de desahucios, pero las redes sociales hicieron su trabajo. Empezar, siempre que veáis, y por eso os quiero insistir, aunque me esté saliendo un poco del tema, siempre que veáis algo de un stop de desahucios, ya sea en Facebook, Twitter, dale retweet y compartir, no solo un me gusta, dale compartir, que eso es un poderoso arma que tenemos a nuestra disposición y que de momento, y digo de momento, lo pueden controlar ellos. Y lo que os decía de este desahucio, que éramos 10, creo, es que además los contábamos, 10 o 11 que estábamos a la puerta y faltaba media hora para que viniera la comisión judicial, ya se empezaban a ver por allí patrullas de la Guardia Civil, de la policía local, pues nos llevamos una sorpresa, que las redes sociales hicieron su trabajo. Y de repente se presentó un instituto, el Instituto Elías de Astillero, al completo. Profesores, alumnos, bueno, en definitiva, que un desahucio que parecía que le íbamos a perder, porque es así, es una guerra esto, pues se presentaron allí más de 300 chavales y chavalas del instituto, y bueno, y la comisión judicial solo tuvo que hacer una cosa, por el mismo camino que vino, se tuvo que marchar. Y por eso os quiero animar a siempre que veáis una convocatoria, es ir allí sencillamente, no va a pasar absolutamente nada, y vamos a conseguir, hasta que podamos estar cambiando estas leyes tan necesarias, se pueden conseguir cosas. La presión social es tan importante como la presión política, y por eso necesitamos esta ley. Y dicho esto, quiero pasar a que nos preguntéis, aunque esto no es un pequeño paso, como ha dicho Rosana, esta ley es, os lo puedo garantizar, es de lo más revolucionario que ha entrado en el Congreso de los Diputados, por lo menos en los últimos 4 años fijo, están a años luz el resto de las propuestas que han entrado, como esta, como la nueva, que ya no sé si ya se ha presentado también, que tiene que ver con el ahorro energético. Sí, el ahorro, sí. Sí, hay una, o sea, ya sin que se haya arrancado lo que es la legislatura, ya hay leyes más revolucionarias y más de sentido común y preparadas y hechas por la gente de abajo, para los de abajo, no para las grandes élites como estamos comprobando, y por eso es tan importante este boca a boca de que difundamos, que no solo se escuche lo que estamos escuchando en las noticias, estas chorradas que nos están diciendo, que hay más, que Podemos ha llegado aquí ya no solo para quedarse, sino que hemos llegado para cambiar esto que siempre ha estado como hemos visto y que quieren continuar instaurándose, como hemos visto a expresidentes hacer el todo por el todo para continuar sus privilegios. Y muchas gracias, y ahora estamos dispuestos a todas las preguntas que queráis. Bueno, yo sobre el tema sanitario en concreto, más allá de lo que hemos propuesto en la ley, no te puedo decir, o sea, quisiera yo saber cómo podría, pero sí que tenemos aquí en la sala a una persona que es sanitaria y te puede explicar mejor las formas en que se puede llevar a cabo lo que tú dices. Sí, lo que dice el compañero es una realidad histórica de que la asistencia psiquiátrica ha sido abandonada porque de entrada se considera al enfermo psiquiátrico como un enfermo no productivo por el cual no había se hacían grandes esfuerzos para incorporarle al sistema productivo.
y de los recortes en sanidad, lo de psiquiatría, viene desde muy lejos y se han ido acentuando a lo largo del tiempo, por todas estas situaciones como la que tú denunciabas. Yo pienso que el compromiso que tiene Podemos en el conjunto como sanidad, aparte de universalizar la asistencia a todos los ciudadanos, es dar cobijo en el sistema sanitario a todas las patologías orgánicas, no orgánicas, psíquicas o no psíquicas o psíquicas. En ese sentido vamos a trabajar para ampliar, dando la cobertura al 100% de la población y al 100% de las patologías, no excluyendo nunca aquellas patologías como las psiquiátricas que históricamente han sido olvidadas o marginadas por los sistemas hasta la actualidad. ¿Alguna pregunta más? Hola. Soy maestro y me gustaría saber si hay algún tipo de relación entre la ley de emergencia social y algo educativo, como puede ser el tema de los comedores escolares. Si hay algún tipo de relación o va aparte. ¿Dentro de esta ley? Sí, si dentro de esta ley hay algo relacionado con la asistencia a los niños, como puede ser lo de los comedores escolares. Bueno, ese es un tema que está trabajando Podemos también, por ejemplo, aquí en el Parlamento de Cantabria, ¿vale? Se está trabajando más a nivel de comunidades en principio. En esta ley no, ya os digo que es un plan de rescate original ya en el programa, en el que se contempla cuestiones de emergencia social. Entre ellas está también, pues, por ejemplo, la renta garantizada, que se tratará más adelante, que no está incluida en esta primera ley, el tema de las rentas complementarias, también el salario mínimo interprofesional. Pero no el tema, por ejemplo, de este tipo de cuestiones que tú me dices, de comedores y demás, se está trabajando más a nivel de comunidad autónoma. Igual José Ramón te puede dar más detalles sobre los pasos que se han ido dando aquí. Sí, a ver, aunque no sea un tema de los que yo llevo aquí en el Parlamento, el tema aunque digo educación, no tiene que ver con la educación, pero está dentro de lo que es el mismo ámbito, lo lleva Verónica, pero sí, en la ley de acompañamiento que iba unida a los presupuestos, dentro de una serie de emergencias sociales que metimos, un paquete de medidas que se tienen que empezar a desarrollar a lo largo de este mes o sea, de este trimestre, vamos a decir, de este trimestre, sé que iban medidas para el tema de los comedores escolares, incluso había medidas también que habíamos metido, ya no solo de a quién o a quiénes, el cómo, lo de los comedores escolares en verano creo que también había algo, sino que también había te estoy hablando así de memoria y me cuesta, porque como es algo que no lo llevo yo, pero sí de lo que se llama de circuitos cortos alimentarios, que quiere decir que los productos locales también entren dentro de los comedores escolares, por el tema de la calidad de la comida, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que sí hay una serie de medidas para mejorar la situación, para mejorar, sobre todo porque se habían detectado problemas de que de que familias ya no llevaban los críos al comedor escolar, precisamente porque habían aumentado en algunos sitios las cantidades o porque no podían pagar directamente eso por las becas de comedor. Y sé que en este primer trimestre se tienen que empezar a desarrollar una serie de propuestas que en la ley, se llama la ley de acompañamiento, que precisamente lo metimos en esa ley para que se ejecutaran lo más rápido posible sin tanta burocracia que hay en esta institución. ¿Alguna más? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Alejandro, sobre el tema energético. Yo no sé si el año pasado estarás muy informado de que salió en Estados Unidos la batería Tesla. Creo que se está comercializando en Estados Unidos, pero aquí en Europa no ha llegado todavía, y yo creo que con esa batería se podría acabar de golpe y plumazo con todo este tema de
de la pobreza energética y todo esto. No es más. Vale, sí. La batería de Tesla ayuda. Yo no lo consideraría una solución, porque lo que tiene especial esa batería es el material que utiliza es más pequeño de lo normal y se carga más rápido, ¿vale? Realmente el concepto que tiene esa batería es que tú compras una, la pones en casa, no es mucho más grande que una de estas sillas que tenemos aquí, es más pequeña realmente, la pones en casa y si por ejemplo tienes el contrato de que la electricidad por la noche es más barata, la cargas por la noche y durante el día cuando estás en casa o estás despierto coges de la batería y a menos que necesites un pico porque tienes toda la cocina eléctrica y un montón de cosas cocinando toda la vez, pues ahí empiezas a tirar el suministro contratado, pero claro, solo tiras un mínimo, ¿vale? Esa es la idea que hay por detrás. El problema que tiene cualquier solución actual de baterías es que los materiales base para construir una batería moderna no existe una cantidad suficiente en el mundo para poder ponerlo, por ejemplo, en todas las casas, ¿vale? Eso, por ejemplo, es un problema que también tiene todo, a lo mejor estoy divagando, pero los coches eléctricos. Nunca vamos a poder reemplazar los coches actuales por uno eléctrico porque no hay suficiente material para construir las baterías, ¿vale? Pero bueno, hay que poner recursos, hay que poner I+D, hay que invertir en estas cosas. La batería es un tema muy importante. Hoy existe un material que se llama grafeno, que puede que la batería basada en grafeno sea mucho más rápida, mucho más barata. El grafeno está basado en el carbón, hay un montón hay cosas que se pueden hacer. Pero hoy por hoy, Tesla ayuda, pero te ayuda si tienes dinero para comprarlo. Es evidente. Evidentemente. Sí, pero bueno, eso si lo unirías también a la energía solar, pienso yo que las eléctricas irían vamos, en caída libre. Sí. Efectivamente, eso se puede hacer, el autoconsumo. ¿Vale? El autoconsumo, que es la nueva ley que se está tratando, hoy en día aquí en España creo que hemos oído hablar del impuesto al sol. Es terrible, básicamente cualquier idea, cualquier iniciativa que se haga para ir al autoconsumo, la ley actual te machaca, básicamente no te deja, ¿vale? Si yo monto un panel solar de 300 euros y no hago todo el papeleo, que es terrible, el papeleo que tengo que hacer para un panel solar de 300 euros básicamente es el mismo que tiene que hacer una central nuclear para empezar a producir electricidad, el mismo, y si no lo hago, la multa puede llegar hasta 30 millones de euros. Básicamente me tratan igual como si fuera una central de carbón, una central nuclear, a una persona con un panel de 300 euros, Entonces, esa es la ley del PP que ha puesto al sol. Ahora, la vamos a cambiar y cuando se cambie podemos poner paneles solares. Los paneles solares no son caros, se pueden comprar de segunda mano. También hay baterías que se pueden comprar, porque están actualmente, que se pueden comprar y se pueden utilizar cargando durante el día la batería y cuando llegues a casa la utilizas. Puedes acelerarte de conectarse totalmente de la red si quieres. Hoy en día la legalidad de eso es un poco, realmente es casi legal, pero desde un punto de vista práctico sí se puede hacer. Yo tengo un vecino que lo ha hecho, es desobediente solar, pasó de la ley, se montó los paneles, batería y se dio de baja. Y él vive totalmente del sol y aquí en el norte de España, en Cantabria, que el vecino mío es de Junta de Voto. Se puede hacer. Claro que se puede hacer. Sí, se puede. Bueno, pues la SICAP, que se escapa un poco del tema, del asunto, por partes, que de 200 personas, has dicho, antes dio el dato Rosana, según Intermum Oxfam, pues una vergüenza, y por eso lo que se necesita es, pero claro, ya estamos hablando de palabras mayores, pues por un lado una reforma fiscal en condiciones, por otro lado perseguir la evasión de impuestos de las grandes fortunas, que son los que están defraudando a cantidades. Bueno, es que básicamente todo eso está en el programa electoral de Podemos, con el que nos presentamos a
con el que Rosana la defendió aquí, Rosana y Alejandro defendían aquí en Cantabria, y todo eso está, la SICAP está el no quitarlas, pero está el reestructurarlas para que paguen más impuestos, etcétera, etcétera. O sea, todo en ese sentido es nuestro programa electoral, y nos parece pues una vergüenza que existan eso, lo de la SICAP, que tributen, creo que es al 1 o al 3%, no me acuerdo cuánto es, al 3, ¿no? Al 3%, pues una vergüenza. Pero bueno, ¿al 1 o al 3? Al 1. Vamos, yo no pago más que luz. No, ya lo sé, Bartolomé, ya lo sé. Después del botín está él. Ah, no, ya botín ya no está, así que eres el primero. Hay cierra de por medio, muy bueno. ¿Por más? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué? Yo para ti, Rosana, la última pregunta. Vale, perdona. Vale. Yo no entiendo, perdona mi ignorancia, pero yo no entiendo cómo España es la cuarta economía de Europa, a la vez que es la cuarta por la cola en desigualdad social. Si me lo puedes explicar, por favor. Vale. Pues bueno, la explicación de la desigualdad social que tenemos en Cantabria, en Cantabria también, en España, es cómo nos han estado gobernando hasta ahora. O sea, eso parece muy vaga la respuesta, pero es que lo resume absolutamente todo, y los titulares que están generando estos días los medios de comunicación siguen ahondando en esa explicación. Si vemos hoy abrir a todos los medios de comunicación con las declaraciones de ayer del expresidente Felipe González, creo que lo dicen absolutamente todo. ¿Por qué tienen tanto miedo a Podemos? Porque se les acaba el chollo si entramos nosotros. Y precisamente la desigualdad existe porque toda esta gente que ha dirigido este país, pues están en Gas Natural, están en Abengoa, Iberdrola, Banco Santander, Caixa, etcétera, etcétera, que eso va unido a la anterior pregunta que hacía antes el compañero de esos que tienen tanto dinero y que qué opinaba. Pues opino que pueden comprar a cualquiera, que pueden comprar a los, como han comprado, o de manera directa o indirecta, a los que han dirigido este país históricamente, y esa es la explicación de la desigualdad social. Por eso nos tienen miedo, porque saben que se les acaba el chollo. Siendo la quinta potencia exportadora de armas, ¿cómo es que fue el PP y no Podemos quien vendió armas a Venezuela? Muy bueno. Bueno, pues como decía antes, muchísimas gracias por venir, por escuchar. No olvidéis contarlo, no olvidéis seguir preguntando, no olvidéis seguir dando caña. Nosotros seguiremos contándoos también, nos reuniremos de vez en cuando, ¿vale? Pondremos cita para ir contando lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en este Parlamento. Un segundo, y a los que no participáis en el Círculo de Santander, buscar por las redes sociales. ¿Cuándo es la próxima reunión? Del Círculo. Bueno, buscar por las redes sociales cuando nos reunimos, porque pues bueno, es un momento para debatir, para charlar, para organizarnos y para organizar estos eventos, para dar difusión de nuestros mensajes, y es muy importante que dejemos de estar pasivos y pasar a estar activos. Y por eso os invito al próximo Círculo de Santander, Torrelavega, depende de la zona donde seáis, buscar el círculo, a participar, porque es verdaderamente lo que ellos no quieren, que participemos, porque eso nos hace ser ciudadanos. Muchas gracias por acudir.